Bueno, este proyecto lo lanza Felipe Calderón una vez que se supone que gana la presidencia de México. Cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le da el fallo a favor, le lanza este proyecto y hace invitaciones a ciertas personas para que colaboren en su proyecto. Nosotros tenemos copia de 14 documentos que también ustedes pueden acceder, y eso es lo más importante. Al final les voy a dar la página de internet y mi blog donde están subidos esos documentos, y que ustedes lean por ustedes mismos los planes que tiene Calderón para México, que ya está instaurando en estos momentos, y que no solamente yo se los cuente o ustedes lo lean en contralínea, sino además ustedes mismos se documenten y lo difunden. Entonces, una vez que le da el Tribunal Electoral el fallo como presidente, él invita a ciertas personas, pero por supuesto ni fueron invitados ustedes, ni fui invitada yo, ni la mayoría de mexicanos. Ellos entonces elaboran estos 14 documentos como un plan de acción que se llama México 2030, porque justamente los objetivos son hacia 2030, es decir, esto es un plan transeccional. No se queda solamente en su gobierno, sino que trasciende. Lo que va a ir entregando, que es propiedad de la nación, lo va a ir entregando a lo largo de los años. No es algo que podamos recuperar después, eso ya, digamos, lo tendríamos perdido. Entonces, bueno, estos 14 documentos yo los conocí. Les voy a platicar un poco de la historia, porque en noviembre del año pasado, de 2009, publiqué el Plan de Seguridad Nacional 2009-2012 íntegro, que no se dio a conocer así en el Diario Oficial de la Federación y al cual yo tuve acceso. En ese documento se dice que la guerrilla es el segundo objetivo de seguridad nacional de Calderón, y lo pone no solamente como un asunto de guerrilla, sino como un asunto de lucha social. Entonces, para Calderón, la lucha social es un foco rojo que tiene la seguridad nacional. Y ahí se menciona que este plan de seguridad nacional está basado en el proyecto México 2030. Todos los planes nacionales, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Seguridad Social, todos los planes están basados en ese 2030. Entonces yo dije, ¿qué es el 2030? Entonces me puse a investigar qué era, y lo que me encuentro son estos documentos con directrices muy, pues digamos, graves por lo que significa para los mexicanos. Y entonces empezamos a investigar. Una vez que obtuve los 14 documentos, que como les digo, todo el mundo puede acceder a ellos y consultarlos, lo que hice fue distribuirlos a distintos investigadores, especialistas en cada uno de los ramos que íbamos a tratar, para que me ayudaran a analizarlos. Entonces, la publicación se hizo en 7 partes, y la conclusión a la que llegamos al final, o bueno, que llegaron los investigadores, es que todo este plan es una ocupación integral de México. Es una ocupación integral por todo lo que implica. Entonces, esos 14 documentos, por ejemplo, hablan de cómo se va a privatizar todo. No solamente los servicios de salud, la educación, lo más básico, la electricidad, que ya lo estamos viendo con el SME, y por cierto, en esos documentos se plantea que van a privatizar, que van a llegar a una fusión del SME con el sindicato charro de la CFE, que van a llegar a un acuerdo porque la Luz y Fuerza del Centro no podía seguir, no era viable según el proyecto México 2030, no llegan a ninguna negociación. De hecho, creo que nunca les plantean siquiera hacer esta fusión de Luz y Fuerza con CFE, sino lo que hace Felipe Calderón es la imposición de su proyecto a través de un decreto presidencial. Entonces, bueno, no solamente se habla de vender esos bienes, sino de vender incluso la biosfera, las reservas de la biosfera. Pero lo que yo documento en esta serie de 7 reportajes es que eso ya está en marcha. Es decir, las reservas de
habitabilidad de esas zonas. Y ustedes recordarán que hace poco llegó un tigre, un jaguar negro al bosque de Chapultepec. Este jaguar negro viene de una reserva de la biosfera que fue entregada a privados. De ese tamaño estamos hablando de las cosas. Otra cosa que también destaca es que todas las leyes se están haciendo para garantizar la propiedad privada, pero no la propiedad privada de nosotros, de una casa de interés social o de un terreno ejidal. No, esa propiedad privada no les interesa garantizar. Lo que les interesa garantizar es la propiedad privada de los que forman parte de una élite de la que nosotros estamos excluidos. Y para eso han reformado el año pasado también la ley de amparo. Ustedes se preguntarán por qué está en marcha la supervía de Contreras, exactamente, y es porque la ley de amparo ya no nos ampara, ya no ampara nuestro derecho a la propiedad. Y todo este tipo de reformas, en el caso de la supervía, por ejemplo, los vecinos de ahí que están siendo expropiados, y que se les explique cuál es la utilidad pública de esa vialidad privada, porque es una vialidad privada, es que pueden ampararse, pero que no les van a suspender la obra. Y eso es la reforma que se hizo a la ley de amparo a nivel federal. Entonces, si un día nuestra casa o nuestra tierra se ve en un conflicto, como por ejemplo el de Atenco, el de la Parota o ahora el de la supervía, no tendremos ningún medio legal para amparar nuestra propiedad. Entonces, como les digo, no les interesa garantizar la propiedad privada de todos, sino solamente de una. Entre otras cosas, también habla de cómo van a dejar el 70% de la ciencia y la tecnología a la iniciativa privada, porque pues ellos son los que deben de hacerse cargo de esas áreas estratégicas del Estado y no el Estado. ¿Por qué? Porque todo forma parte de un plan que nosotros sabemos que es neoliberal y lo que busca es debilitar al Estado y a la propiedad pública. Entonces sí, a lo largo de estos 14 argumentos fuimos descubriendo cómo todo se iba entregando, pero no solamente se quedaba ahí. En el caso yo nombré ese reportaje como Mexicoamericanos gobernarán la nación, porque eso ya es como el colmo del cinismo. Hay unos apartados donde se refieren a cómo seremos nosotros como país en 2030 y con la mano en la cintura plantean que para 2030 México habrá, transitado a tal nivel de madurez que estadounidenses que sean hijos de padres mexicanos, pero con una visión norteamericana, vengan a gobernarnos. Desde la presidencia hasta cualquier cargo público que ustedes se imaginen, que ahorita no está permitido. Ahorita solamente los mexicanos podríamos acceder a este tipo de cargos, y había ahí una discusión con Juan Camilo Muriño de su época de vida, cuando además aspiraba a la presidencia, de que si alguien de otra nacionalidad que tuviera también la mexicana podría acceder a la presidencia, pero hasta ahorita, la Constitución no lo ampara. Sin embargo, ahí decía que para 2030 ya estaríamos en tal nivel de aceptación de intromisión estadounidense que, hasta los gobernarían mexicoamericanos. Entonces, como ustedes podrán ver, todo este plan va hacia la educación. Aquí les puse un mapa que fue como mi síntesis de toda la investigación, donde yo, ya con el análisis de los investigadores que entrevisté, pues hago un recuento de los puntos que se van dejando. Toda la minería se va dejando en manos privadas, que son recursos que se supone que son de los mexicanos y en realidad están afectando a los mexicanos, porque ustedes saben, cuando llega una minera, no solamente se expropian las tierras, se saca a los ejidatarios o a la gente que vive ahí, sino además llega que se les contamina todo. Los ríos, la tierra, todo se contamina, la salud. Las zonas donde hay más cáncer de niños, de mujeres, de ancianos y de hombres, pues es las regiones donde hay mineras, ¿no?
muchísimos abusos que se cometen alrededor de estas zonas. Entonces, bueno, lo que nosotros comprobamos ahí es como un plan perverso para quitarnos absolutamente todo a través de un mecanismo que es lo que ustedes ya sabrán, el acallamiento de la sociedad, la represión, y por eso se han sacado 96,000 militares a las calles y no porque los quieran combatir al. Esto lo documento después, ahora actualmente lo estoy documentando porque a partir de ahí lo que los investigadores me dijeron es que justamente la represión que se estaba viviendo con la militarización con base en la lucha contra el narcotráfico es para garantizar que todos estos proyectos lleguen a buen término, ¿no? Según ellos. Y pues sí, efectivamente lo que yo he podido documentar ahora respecto de la lucha contra el narcotráfico es que solamente 1,306 miembros de 8 cárteles han sido consignados ante autoridades. No 80,000 y 60,000 detenidos que nos han venido a decir, no, esos eran narcocomunistas o eran inocentes o eran burros de esos que pasan una cierta cantidad por la frontera. No, solamente 1,306. 1,306 contra 23,000 muertos o 24,000 muertos que tenemos, que son civiles a los que en todo caso si no eran inocentes tampoco se les garantizó un juicio que además los iba a llevar a una pena, sino que por ejecución extrajudicial se acabó con sus vidas. Eso concediendo que fueran narcotraficantes, pero como ya vimos, el ejército se ha dedicado a mentir, ¿no? A decir que los niños que mataron fueron muertos por granadas de la delincuencia organizada, cuando los testigos, que son los padres, dicen que no, que quienes dispararon fueron los militares. Y además, bueno, también recuerden el caso de los alumnos del TEC de Monterrey, que se nos dijo que eran sicarios y después se descubrió que eran estudiantes, ¿no? Que ni siquiera estaban armados, estaban en su lugar de estudio y ahí fueron acribillados. Entonces, bueno, todo este plan, como les decía, es muy perverso porque va entregando todas las zonas pues que son de reserva social, pues, o sea, todo lo que es propiedad de la nación lo van a entregar y lo están haciendo. Y además lo están haciendo con una sociedad que está dormida, que aún no sabe la implicación de lo que nos hicieron al cambiar la ley de amparo, de lo que va a significar para nosotros que el ESME de verdad no vuelva a tener su fuente de trabajo. Unos 40,000 empleados se han quedado en la calle, de los cuales solamente han contratado unos 700, que se les dijo que si se liquidaban rápido iban a entrar a la CFE, y fue una mentira. Y por supuesto que van a privatizar en cuanto puedan la electricidad, el petróleo no se diga, el petróleo ya está entregado, ya está vendido. Los servicios de salud, de educación, e incluso, bueno, también se hablaba de que la cultura sería sometida a un tratado de libre comercio. De ese tamaño estamos hablando, que es el Proyecto México 2030. Y como les decía, esto en realidad no es que lo esperemos de aquí a 30 años, no, eso ya está pasando. Pues eso ya está en marcha y lo están haciendo con una sociedad que no está defendiendo sus derechos, con una sociedad que está dejando que las cosas pasen, ¿no? Que a los electricistas les quiten su fuente de trabajo, que aquí mismo nos impongan tanquetas a cada rato que podemos ver del ejército, y que se nos haga algo normal, que en la esquina de Ciudad Juárez se estén matando a los niños, que no haya una sanción verdadera a los miembros de la Border Patrol que asesinaron a un niño en la frontera, pues porque es la Border Patrol y perdón, también es Barack Obama, y cómo nos vamos a poner en Estados Unidos, y la sociedad tampoco exige eso. Entonces el gobierno está llevando a cabo todo este
desmantelamiento de la seguridad de los mexicanos, y nosotros, que no fuimos invitados a trazar este plan, no estamos haciendo nada para impedirlo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta que quieran hacerme para enriquecer la plática, y si no, yo les podría explicar un poco el mapa. ¿Alguna pregunta? Perdón, lo que nos comenta la señorita, de alguna forma podríamos ser, supongamos usted y algunos, pues, intelectuales, ¿verdad? Poner alguna queja al respecto, no se puede, alguna queja, pero en el exterior, en otro país, vaya, lo que nos está comentando, o lo que se podría hacer. Bueno, los intelectuales tal vez sí, ustedes tal vez sí. Mi trabajo como reportera solamente es hacer la denuncia pública, y ya la sociedad es la que tendría que manifestarse. Por eso en este caso intelectuales sí lo pueden hacer, intelectuales del nombre de aquí, vaya, como refiero, sí lo pueden hacer o no, de mandar todo lo que nos platica y todo lo que hay aquí en el país, pero fuera del país, por ejemplo, sí, a otros países, vaya a ser. Sí, también por un asunto de derechos humanos. O sea que se podría hacer, estar mandando escritos, estar duro, manda a todo el mundo, vaya así. ¿Eso se podría? Pues tendría que ver con lo que... Bueno, esa es mi pregunta. A ver, pues sabemos que para el 2020 falta mucho tiempo. Estamos ciegos todavía en el pueblo. Pero hay una evolución muy grande ya en Europa con las organizaciones internacionales de justicia. Y las organizaciones que están haciendo todo este matadero de gente, pues no son todas las naciones que están en el mundo. Vamos, si nosotros no podemos actuar, todavía entre nosotros mismos no podemos liderarnos con unión, mejor los indígenas en la revolución lo hicieron, y es que por una independencia que no fue nuestra. Ahora menos lo podemos estar haciendo, nos vemos con apatismo nosotros mismos. Una lucha que se hiciera, pues ahora sí que a pedradas nos podría hablar, pero las organizaciones internacionales, de aquí al 2020, sí podría avanzar una defensa en contra de estos espurios que están destrozando al país. ¿Es pregunta? Sí. Pues yo no sé cómo le vamos a sacar a alguien de afuera lo que debemos de hacer nosotros. O sea, en realidad no veo que alguien de afuera esté muy interesado en ver cómo rescatar a los mexicanos del despojo total de sus bienes. Entonces, más bien yo creo que debe ser desde aquí como se debe de dar la lucha. Pero mire, nosotros aquí no podemos porque todas las instituciones están compradas, todo está comprado. Por eso yo les hice esa pregunta. Pero aquí mismo se tiene que hacer a través de las instituciones. Bueno, o sea que lo que me refiero es que en un momento dado, el pueblo ya no debemos de confiar en nadie, o sea, en nadie de aquí del país, vaya así. Más que en el pueblo, exactamente. Ahí está. efectivamente, si me permiten intervenir, pienso que Nancy está cumpliendo con su labor de denunciar, de hacer la investigación, de exponer los hechos que nos están agraviando. A nosotros como sociedad civil nos corresponde tomar las acciones como movimiento social a través de la cual impidamos todo esto como lo estamos haciendo, a través de nuestra organización, de la difusión de todo esto, ¿no? En nuestra lucha por todas las reivindicaciones, todos los agravios que día a día se suman y que nos tienen totalmente apabullados, pero que nosotros debemos de tomar como una reivindicación. Esto es un documento sumamente importante porque esto nos abre los ojos de cuestiones que ni siquiera pensábamos o imaginábamos siquiera, nos corresponde a nosotros como sociedad. Perdón, ¿alguien iba a tomar? Nada más, no sé si me perdí en un minuto, y creo que una de las alternativas, como muy en concreto, que podemos hacer es leer esta información y darla a conocer a los demás. Esas son acciones que podemos hacer cotidianas a partir del trabajo que está haciendo Nancy, el poderlo difundir.
¿Por qué? Porque el conocimiento nos va a llevar a la reflexión y a partir de la reflexión que hagamos nos va a llevar también a formular acciones, que esa es la parte que nos toca. Cada uno tenemos una acción, somos actores y eso es algo que podemos partir. Yo, por ejemplo, cuando... Perdón, compañero, permitir la palabra a otros compañeros, porque no sé. Sí, el compañero y después el compañero. La pregunta es la siguiente: este proyecto que la señorita menciona, también va implícito el cambio de poder entre dos partidos que en el fondo son uno solo, que es el PRI y el PAN, supongo, ¿no? Había de todos los partidos políticos gente involucrada, incluso del PRD, del PT, o sea, gente de todos los partidos fue invitada y asistió, lo cual sorprende porque si ustedes recordarán, en esa misma época Andrés Manuel tenía una campaña incluyendo Reforma, Juárez, no me acuerdo si Juárez o Reforma, Juárez y Reforma, ¿no? Estaba ya acampando por el fraude electoral, pero gente del PRD asistió a esta invitación y forma parte de quienes delinearon el Plan Transicional México 2030. A ver, compañero. No, yo nomás propongo que aprovechemos la presencia de la periodista y que nos dé la información, porque las preguntas no nos van a llevar a una solución, o sea, no nos van a dar la solución al problema, nos está planteando el problema y yo creo que debemos escucharla con atención y al final, si hay tiempo, pues si hay alguna propuesta, pues canalizarla y si no, pues como dicen, la responsabilidad está en nosotros, no hay mandársela a alguien. Si nos puede ayudar a alguien, pues qué bueno, pero yo creo que mejor, yo diría que se continúe con la exposición. Ya nada más vamos a concluir con la pregunta que tiene el compañero y si gustan podemos avanzar sobre la exposición de la periodista Nancy Juárez. Pues desde luego que con la denuncia que tú estás planteando, es claro que están imbuidos los tres poderes de la Unión. Entonces prácticamente nuestra reacción sería una lucha contra el gobierno que aparentemente nosotros mismos con el voto, cualquiera que se haya hecho, nos hizo llegar ahí. Entonces quiere decir que entonces tenemos que cambiar ese gobierno, como pues con las acciones que en un momento dado, en teoría nos da la ley, pero está muy claro que la ley también está comprada por ellos, en uno de los poderes de la Unión. Entonces estamos, como quien dice, atados de manos, porque estamos llegando a una situación en la que o es por la violencia que se tiene que hacer el cambio, porque de otra manera, si lo queremos hacer de una forma pasiva, como debería de ser, y apoyados en la ley, no vamos a conseguir nada. Voy a explicarles rápido el mapa que también lo pueden consultar en la página de internet, donde yo, lo que hago básicamente es rescatar lo más importante que a mí se me hizo lo más grave y un poco ilustrarlo. Entonces, estas son las carátulas de solamente 5 documentos, en realidad son 14. Y bueno, lo que vemos aquí es que a través de la militarización se está sometiendo a la sociedad. Por eso el soldado es más grande que todo y está pisando México y Estados Unidos porque tiene una metáfora ahí. Todos los servicios de salud públicos actuales van a desaparecer según el plan. Y aunque nosotros pensemos que de aquí a 2030 falta mucho, las cosas ya están siendo implantadas. Entonces no se equivoquen con que de aquí a 2030 yo ya no voy a existir, ya no existir. Y este plan de desmantelamiento no solamente se trata de decir a partir de mañana ya no va a haber IMSS, no. Se trata de dejar al IMSS sin recursos, de que la gente se harte de tanta negligencia médica, y hay tanta negligencia médica porque los doctores no tienen tiempo de atender a cada uno de los pacientes con la debida eficacia, porque tienen tantos pacientes que ni siquiera les importa conocer el nombre del paciente, sino el número que le ha tocado en la vida. Entonces todos los servicios de salud, llámese IMSS, ISSSTE, Pemex, la propia Sedena, todos van a desaparecer. Todas las reservas de la biosfera van a ser entregadas a los privados. Ahorita es una pequeña parte, incluyendo Montes Azules de Chiapas, ya está entregada. Y les decía, recuerden el tigrito el jaguar negro, ese vino de una UMA.
busquen UMA, jaguar negro y van a encontrar que lo que les digo es cierto. Entonces esto ya ocurre y ellos se están quedando con nuestra biodiversidad. Biodiversidad quiere decir no solamente una porción de tierra, sino sus animales y toda la vegetación que ahí existe la estamos perdiendo. Todos los recursos mineros también son absolutamente privados. Lo que está pasando en Cananea no es un asunto ahí como aislado, no, eso va a pasar en todos lados, ¿no? Los intereses privados van a prevalecer sobre los de la gente va a ser reprimida en cualquiera de sus luchas, como lo que está sucediendo en Cananea, porque ahí hay muchísimo dinero de por medio. El agua también va a ser privatizada. Todos los ríos, las costas, todo va a ser privatizado. Ustedes imagínense que nosotros no tengamos acceso a algo tan vital como es el agua. Si no tenemos dinero no vamos a ser capaces de comprarla. Y no me refiero a ir a pagar el agua, no. A de verdad adquirirla a precios que ni siquiera nos alcance con la mitad de nuestro salario. El petróleo, bueno, por supuesto que era lo que más le interesaba vender a Calderón desde un principio, y ustedes saben que hubo todo un movimiento para no permitir la reforma energética y de cualquier manera se permitió. Entonces estos eran como los puntos más importantes que yo vi, pero no los únicos. También, por ejemplo, lo que plantea el plan transeccional es ya hacer oficial y legal una práctica que se hace todo el tiempo y que se le llama lobbying. El lobbying significa el cabildeo de las empresas, que es decir, que las empresas van al Congreso y hablan con los diputados, hablan con los senadores y les dicen, ¿sabes qué? Yo necesito que saques esta ley porque esta ley me beneficia. Y ahorita se hace por debajo del agua, todo el mundo sabemos que se hace. Y ya se descubrió que en el asunto del tabaco, si ustedes recuerdan, iba a haber unos impuestos al tabaco que ya no se hicieron, después se supo que habían viajado algunos legisladores con dinero de las tabacaleras. Pero eso ya va a ser legal. Como les digo, no es algo que nosotros veamos dentro de 20 años, 30, no, es algo que ya está caminando, que el Congreso mismo está aceptando y que nosotros no nos estamos dando cuenta. Al mismo tiempo se está legalizando la represión. Ustedes también recordarán que en estos años se habló mucho de que ay, cuánta inseguridad tenemos en México y hay que crear una nueva ley de seguridad. Bueno, pues todas esas leyes en realidad lo que están haciendo es criminalizar la protesta social. Y ustedes también han de haber escuchado el término criminalizar la protesta social. Y esto significa que los delincuentes vamos a ser nosotros que defendemos nuestra tierra, como es, en efecto, como está siendo tratado ahorita en Nacho del Valle y toda la gente de San Salvador Ateco, ¿no? América teniendo que ir a pedir a otra nación que le den asilo político, cuando en México, que se supone que es una sociedad democrática, no puede vivir en paz, ¿no? Está siendo acosada por defender algo que es suyo y que es parte de la propiedad privada que no se quiere respetar. ¿Por qué? Porque esa propiedad privada no le interesa al gobierno. Entonces, bueno, básicamente se trata, y por eso esta última parte se llama la ocupación integral de México, porque se está entregando todo. El gobierno mismo, como les decía, mexicoamericanos, después van a ser nuestros gobernantes, con los intereses que ellos defienden, que son los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Entonces, como ustedes verán, nada escapa a este plan transeccional, e incluso si nosotros de alguna manera nos organizáramos y defendiéramos nuestros recursos, pues ya tienen también garantizadas las leyes que nos harían criminales, que nos llevarían a la cárcel, acusados de secuestro, acusados de daños a la vía pública, en fin, acusados de una cantidad de mentiras, como mentiroso ha sido el gobierno de Felipe Calderón. Eso sería mi exposición del proyecto México 2030. Yo finalizaría nada más dándoles las páginas de internet donde ustedes pueden, bueno, por supuesto en la página de Contralínea pueden acceder a los 7 reportajes que yo hice, y una página que se llama www.vision2030.gov.mx, que es una página del presidente,
Ahí están todos los documentos. Y también están en mi blog, los he subido hasta abajo de mi blog, están también la lista de documentos y es http://Nancy Flores _contralínea .blogspot.com. Muy bien, pues. Era www.vision2030.gov.mx. Los 14 documentos son como 800 páginas, entonces tengan paciencia y vayan ahí un poco revisándolos y viendo cómo incluso está planeado lo del luz y fuerza del centro y CFE, por dar un ejemplo, ¿no? Pero viene ahí todo muy desglosado, pues ustedes podrán irse dando cuenta de la dimensión de este proyecto. Muy bien, entonces pasaríamos a la sesión ya final de preguntas y de intervenciones. Entonces, desde luego que tu denuncia es muy clara, precisa y confirma otras que ya hemos escuchado y otras muchas que ya nos hemos ido dando cuenta a través de lo que ha sucedido a partir de 2006. Pero yo te preguntaría a ti, ¿y qué hacemos? ¿Tú qué sugerirías que se hiciera contra este proyecto? Pues que se organicen y que no sean omisos a lo que le está pasando a otras personas. Ese de que se organicen lo he escuchado de muchas personas y es muy vasto y muy impreciso. La mayor parte de las gentes, como tú decías, no estamos enterados de toda la problemática en una forma precisa y clara, y muchas veces nuestras decisiones no tienen base ni fundamento. Pero tú que eres tan precisa con todo este tipo de cosas, no alarmista sino previsora, pues en un momento nos puedes decir, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué harías? Ok, hay que organizarse. ¿Cómo? Bueno, ¿yo qué haría? Bueno, yo sigo haciendo denuncia. Claro, Como sí, yo es les un dije, trabajo, desde luego. el asunto de la militarización del país va más allá. Y ahora mi trabajo se enfoca en demostrar que la militarización no está haciendo para combatir al narcotráfico, sino que en realidad está haciendo para combatir a la sociedad. Y eso lo estoy demostrando a través de mi trabajo. Una forma de que ustedes se organicen muy básica y que vayan, digamos, entendiendo la dimensión del problema es que no solamente lean, sino disfruten. ¿Por qué no empiezan a repartir esas 800 páginas si no quieren hacerlo con mi trabajo, que ya está más sintetizado? O, bueno, como un lector en Contralínea me mandó una carta diciéndome que yo era una paranoica, que eso de seguro no era cierto, pero yo lo invité a revisar las 800 páginas que yo leí, para que él se diera cuenta si era cierto que yo era una paranoica o si él estaba haciendo omiso a lo que nos está pasando. Entonces, no ser omisos a esto. Entonces, empiecen a leer y a distribuir estas 800 páginas, que la gente se dé cuenta por qué ocurren las cosas, como por ejemplo algo que está aquí, que es un problema que está afectando a unas 26 familias que los medios no quieren tratar, que es la supervía. La supervía que está siendo construida por un gobierno de izquierda, que perdón, de izquierda no tiene nada. Yo sé que aquí muchos son del PRD y tal vez este comentario no les va a gustar, pero están despojando a esas personas. Las están despojando con base en una ley que al final nos va a despojar a todos, que es la modificación a la paz. Porque una vez que les hayan tirado sus casas, ¿de qué? Y les hayan construido la carretera, que además es privada y que favorece a unas empresas y a Santa Fe, que es una zona de gente rica, de esa élite a la que sí se le garantiza la propiedad, ¿qué van a hacer?
despojaron como despojaron a toda la gente del centro histórico, a toda la gente de los barrios de aquí, aledaños, que sacaron y que nunca les garantizaron una vivienda. Eso que la Constitución nos garantiza como un derecho, el derecho a la vivienda. Entonces nos están quitando todos los derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la protesta, porque tenemos derecho a protestar y a cambiar nuestro gobierno, porque así lo marca la Constitución. Entonces empecemos a documentarnos de qué derechos nos están despojando y vayamos viendo ejemplos claros de cómo se está haciendo efectivo este plan, ¿no? Como por ejemplo lo del SME, que también hace rato estaban aquí muy cerca, o están ahorita en el Zócalo de la ciudad, y que si nosotros pasamos por ahí será para ver la mega pantalla y el partido de la selección que de por sí va a ganar. Entonces empecemos a ver eso y empecemos a pensar en cómo nos va a afectar a nosotros y en qué va a pasar si nadie nos escucha porque los medios no les interesa y si nadie nos apoya porque la gente sigue yendo a ver la mega pantalla pensando que su gobierno de izquierda nunca le va a hacer nada malo. Entonces empecemos a reaccionar de esa manera, empecemos a documentarnos, a ser críticos con todo lo que vemos, a cuestionar. Y tal vez no haremos un gran cambio, pero tal vez despertaremos a 5 personas que están a nuestro lado y que ya van a saber que hay una ley de amparo que ya no nos protege, que el lobbying en la Cámara de Diputados y en la de Senadores ya se va a permitir, que se están vendiendo las reservas de la biosfera, como yo les decía, Montes Azules, o coméntenles lo del jaguar y ustedes mismos investiguen por notas de prensa, que son las pumas, que significan la pérdida que es para nosotros, cómo se va a entregar el agua, cómo se está desmantelando los servicios sociales, cómo eso nos está afectando. ¿Por qué cuando vamos al IMSS, cuando vamos al ISSSTE o al servicio de salud que tengamos, no nos atienden? ¿Por qué nos tratan como un número? ¿Por qué no nos dan medicina? Porque todo forma parte de un plan que se llama Proyecto 2030 que no nos incluye. Entonces empecemos a ver cómo todo esto de verdad tiene repercusiones en nosotros. ¿Por qué mi hijo no queda en la universidad? ¿Por qué es de los rechazados? ¿Por qué no entro a la prepa? ¿Por qué tengo que hacer un sacrificio para pagar una colegiatura en una universidad mediocre como el UNITEC, que no le garantiza nada como la UVM, que a mí me está costando más del 80% de mi salario, estamos comiendo muy mal, no estamos vistiéndonos bien, porque no alcanzó un lugar en la universidad? Entonces vayamos viendo cómo todo esto forma parte de una serie de estrategias para despojarnos a todos de lo que tenemos. ¿Otra pregunta? Yo veo esto como una continuación del sistema neoliberal. Si estoy en un error, pues dime cuál es la diferencia del proyecto de Calderón y el sistema económico de los neoliberales. No, es lo mismo. Esa es la continuación. A ver, compañero. Nada relacionado con lo del agua, y aquí en el Distrito Federal, ya que lo mencionaba usted, que el gobierno que es de izquierda, pero tiene muchos fallos, ¿no? Resulta que hicieron una clasificación de todas las manzanas, y muchas manzanas las clasificaron como clase media alta, clase media. Hicieron unas tarifas que hay que pagarlas, fuera si quiere a retiro y todo. Entonces uno va y reclama al SAC, les comenta, y resulta que el SAC es una empresa contratada por el gobierno que lo único que hacen es facturar, no tienen el mínimo conocimiento de nada, y así está haciendo el gobierno. ¿Otra pregunta? Perdón, entonces, por ejemplo, todo lo que usted nos dice y nos han dicho más ponentes, yo casi voy a pláticas cuando puedo, ¿no? Por ejemplo, ahora que nos convocó el observador el 25 de julio en el Zócalo, podemos hacer pancartas de todo lo que podamos estar informados como lo que nos está informando. Podemos hacer pancartas para, pues por lo menos para de alguna forma la gente que nos vaya viendo cuando vamos caminando, que los vea, vaya así. ¿Podemos hacer eso? Pues sí, o sea, ustedes pueden informar a la gente de su primer
hacemos una manifestación como esta, vamos caminando 10 cuadras, ¿no? Por lo menos llevar un cartulón, ¿verdad? Para que la gente se vaya informando, ¿no? De esto y de más cosas, ¿no? Compañero de Cananea. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos hablando de la banqueta de Cananea. Primeramente, las felicidades y los trabajos de investigación. Realmente, para nosotros, nos abres un más el panorama sobre la lucha que estamos llevando. El qué hacer, pues yo creo que todos tenemos una obligación moral, una obligación con nuestros hijos, una obligación con todas las generaciones que vienen atrás de nosotros. Y si realmente nosotros no ejercemos lo que la propia Constitución, lo que las propias leyes nos dan, pues aquí vamos a estar, o sea, haciendo círculos, haciendo campañitas aquí, campañitas allá. La vez pasada yo los invitaba a que realmente todo lo que nosotros planteemos, que no se queden aquí estas pláticas. Estas pláticas tienen que llegar, tienen que trascender las fronteras. Alguien dice no nos escuchan en otros países, pero yo les digo que sí, compañeros. Nosotros actualmente hemos estado recibiendo el apoyo de la FITI, de los Steelworkers de Estados Unidos y Canadá, donde el sábado pasado ya se va a hacer una confederación internacional de sindicatos mineros. Entonces, compañeros, pues el mensaje, veanos en nosotros. Las luchas cuestan, las luchas son desgastantes, pero con todos esos recursos económicos que tienen estos 20 familias o 30 familias que están imponiendo al país, que están llevando a una crisis social clave para nuestras próximas generaciones, yo creo que es el tiempo, como bien lo marcaste, de despertar. Pero despertemos ya de veras, hermanos, porque vamos a estar nada más especiales. Mejor yo creo que esto tenemos que llevarlo a donde realmente se necesita. De escuchar ahorita, yo creo que hay padres de familia que prefieren pagar miles y miles de pesos o en unas carreras para sus hijos que ejercer los derechos. Porque cuando las universidades, el gobierno tiene la obligación de ampliar el presupuesto y ahora pues lo recorta cada año, por año lo va recortando. Lo vemos en el Seguro Social, donde nos están comentando los compañeros trabajadores del sindicato, de que ya todo lo que es el área especializada está en manos de la iniciativa privada. Y nosotros no lo sabemos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como trabajadores? Porque aquí todos somos trabajadores, no creo que todos tengan sus propias empresas, sus propios negocios. Entonces realmente nosotros los trabajadores tenemos que demandar, tenemos que ejercer esos derechos que nos da nuestra propia Constitución, nuestra propia ley. Porque si nosotros no los ejercemos, compañeros, realmente esos derechos pues están en letra muerta. Y cuando los ejercemos, pues vean el caso de Cananea, vean el caso del SME, vean el caso de las organizaciones de los campesinos, de Ateco. Yo creo que es el momento, compañeros. No lo echemos en saco roto, tenemos una obligación moral con nuestro país. Nuestro país está hundiendo, tenemos que rescatarlo nosotros. Si van a venir los neoliberales a querer rescatarlo, ellos son como los tiburones. Ellos no andan con mochilitas, ellos tiran a morder y a comer su propio solo bocado. Muchas gracias. Creo que lo que dice el compañero Navarrete, que todos conocemos de Cananea por la intensa lucha que están llevando a cabo, es muy importante y creo que eso nos da un punto muy certero respecto a lo que debemos hacer en el caso de ellos, en el que están creando los vínculos, las redes a través de las cuales podamos tener mayor fuerza en el sentido de que todos aquellos movimientos que en este momento se están llevando a cabo tengamos la cohesión necesaria para poder adquirir la fuerza suficiente y poder combatir y dar marcha atrás a todos estos proyectos. Yo tengo una pregunta para ti, Nancy. Yo he escuchado acerca del proyecto, más bien de lo que ya están ejecutando actualmente, del ASPAN, de este proyecto que viene de los Estados Unidos, a través del cual se pretende o se está realizando la vinculación estratégica, comercial, militar de los Estados Unidos, Canadá y México, que obviamente esto nos viene a afectar a nosotros porque pues, prácticamente nos están envolviendo como Estado, como gobierno, y que fuera de todo contexto, de todo tratado, de todo respeto a la Constitución que están llevando a cabo. No sé si en esto también cabría la cuestión que tú estás planteando,
respecto al capítulo que voy a tener con el ASPA. Sí, pues el ASPAN forma parte de todo este proyecto. De hecho, lo más ambicioso y lo que menos se conoce es la integración militar, pero esto es como un tratado de libre comercio a la N potencia. O sea, es peor que el tratado de libre comercio y a nosotros nos va peor con el tratado de libre comercio de por sí. Ustedes saben que el tratado de libre comercio solo beneficia a Estados Unidos, ¿no? Que ni siquiera se respeta este convenio de tránsito de camiones pesados para México, no se respetan muchísimos artículos y lo que se ha permitido es el quiebre de empresas, ¿no? Muchísimas empresas que antes existían en México pues quebraron por las importaciones desmedidas de Estados Unidos, ¿no? Y además de un gobierno mediocre que hemos tenido desde Carlos Salinas hasta la fecha, que nunca ha hecho valer nuestros derechos, pero la ASPAN lo que sí hace es someternos más como nación. Aquello de la soberanía nacional del Estado-Nación pues prácticamente se borra con ese tipo de proyectos que se hacen no solamente de espaldas a los mexicanos, sino de espaldas al Congreso. Se firman solamente entre los presidentes, como si los presidentes se mandaran solos, como si no respondieran a un interés nacional, como si lo que le estuvieran entregando fuera parte de su propiedad y no, o sea, todos debíamos de ser dueños de nuestro país y no es así. Eso forma parte justamente de todo el plan, que por supuesto se trazó desde muchísimo antes de Carlos Salinas de Gortari, que con Carlos Salinas de Gortari se exponenció mucho y bueno, todos los demás gobiernos, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, han sido absolutamente entreguistas y esto por supuesto que forma parte de un proyecto previo que veía al 2006 como la meta, ahora ven al 2030 como la meta, después era el 2050, si es que llegamos, después el 2070, siempre van a tener su proyecto y ellos sí son un grupo cohesionado, ellos sí luchan por tener esto, nosotros no tenemos ni siquiera un proyecto, ni siquiera conocemos esto y tampoco estamos cohesionados. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Ellos tienen las instituciones y tienen el poder de las armas por la vía legítima, que es la fuerza del Estado, y el poder de las armas por la vía ilegítima, que es el narcotráfico. Porque ellos son lo mismo, no se combaten, se ayudan. Te acompaño. Bueno, pues Nancy, me sumo a reconocer tu labor, que es muy vasta, yo lo conozco. Le di una revisada breve a cada una de las páginas que ahí mencionas, de las líneas, pero evidentemente que eso hay que profundizar. Tradicionalmente, el pueblo, nosotros, no conocemos nuestros derechos. Es difícil, y cuando los conocemos, como este es el caso, pudiéramos pensar en el caso de Vidal Tureta, supiéramos cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, pero resulta que, por lo que estás mencionando, pues esos derechos que creemos que son nuestros derechos ya no son nuestros derechos, pero no sé hasta qué punto ya no son nuestros derechos. Si, por ejemplo, el caso del amparo, o de que las empresas privadas se puedan meter a cabildear para que salga una ley Televisa a favor de ellos, por un ejemplo, con la fibra óptica y todas esas cosas que se han ido a intereses particulares a muy bajo costo en proporción a lo que costaron realmente. Bueno, en fin, el punto es cuando el pueblo, cuando la masa que está recibiendo información, nosotros queremos hacer algo, te darás cuenta, o sea, nos daremos cuenta que nos embarga una angustia de ver tanta información, tantos cambios que ha habido, que de por sí no sabíamos todavía cuál era nuestro derecho, y ahora esos derechos que, entre comillas, ya conocemos, ya resulta que ya no son derechos, que ya no hay quien nos defienda, que aunque tú quieras ampararte para que no pase, no te expropien tu propiedad, pues tú pensabas que eso te podía amparar, pues ahora ya no te funciona, así lo estoy entendiendo. Y así como eso hay muchos cambios en los artículos o planes de esto, y sí es importante que esto es una respuesta, esto es una acción de tejidos en que se unan los que saben de una y otra cosa,
pero creo que un punto es importante, como decías, si yo quiero protestar, ya va a estar penalizado el que yo proteste, porque se está haciendo para que esto sea como le sucedió al señor Tlatenco. Entonces, por más que tú te quieras movilizar en una forma aislada, pues simplemente nos enredaremos en la bandera y nos lanzaremos como los niños héroes, pero no estamos llegando a un éxito, a una cosa que sea viable. Estoy pensando en el caso de que uno trabaje aislado, pero aunque trabajemos en grupo, si no sabemos hasta dónde esos nuevos derechos nos siguen amparando, el señor de Cananea dice, no, pues unámonos, defendamos. Podemos estar teniendo el apoyo de las mineras de Canadá, creo que eso ha sucedido, donde está Napoleón Gómez Sada, pero como decían hace rato, ellos no nos van a defender como nosotros podemos defendernos, pero para defendernos no es solamente coger el garrote, sino ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con la vía legal? ¿Hasta qué tanto nuestra vía legal realmente nos protege y hasta qué tanto vamos a estarles en el control? Entonces, realmente sí es importante que cada quien en sus campos de conocimiento defina. Yo me preguntaría que alguien del área jurídica me dijera realmente esos derechos a los que yo tengo derecho, entre comillas, hasta dónde realmente son válidos y no permitir que se sigan deteriorando. ¿Sí? No, el asunto es difícil y con tanta información, que esa es la ventaja que tienen los señores en el poder, que tienen un cúmulo de información, que manejan el internet, que manejan los ordenadores, que tienen dinero y que tienen el ejército, pues entonces aparentemente tenemos la guerra perdida. Es difícil, pero realmente sí necesitamos interactuar más con los expertos. Posiblemente tú lo dices sinceramente, yo estoy dando, mi trabajo es informar. Habrá otros que nos den ideas hasta qué tanto realmente esa lucha que vemos debe ser pacífica, debe ser sin violencia, o hasta qué punto va a ser con violencia. ¿Hasta qué momento va a ser con violencia cuando ya agotamos los recursos no violentos? Vaya, es mucho lo que hay que hacer, pero pues ya me quedó claro, pues hay que difundir a los demás. Yo tengo tiempo de estar en esto de los círculos, algunas caras son desconocidas, y veo que pues sí, ahí se difunde, se permea la información. Eso sí ya se conoce, pero que ellos se apropien de los bienes de la nación, yo creo que no es cierto. Si no, no tendría ningún caso ni denuncia. Bueno, hay mucho que no voy a parar. A ver, ¿algún otro de los compañeros quiere tomar la palabra? Dentro de las investigaciones que usted ha hecho, ¿hasta qué punto se ha entrado, por ejemplo, bueno, lo que yo me pregunto es por qué en este sexenio se atacó tanto el narcotráfico? ¿Cuál es en realidad la meta de estos señores? Porque por ahí se rumora que la meta de estos señores es acaparar todo el narcotráfico en México, después legalizar la droga y convertirla en industria. Y esta industria va a estar en manos de unos cuantos, lógicamente. Entonces la pregunta que yo haría a usted es por qué se atacó tanto y por qué se tomó como un arma de doble filo atacar el narcotráfico y a la vez desmenuzar todos los movimientos populares que hay en este país mediante el ejército, ¿no? Si esta informe que a mí me dieron de que se quiere industrializar es verdad o no, ¿usted qué opina? Bueno, yo había adelantado un poco que ahora justo estoy haciendo un trabajo de investigación sobre la lucha contra el narcotráfico, que es una farsa que está costando muchos muertos. Y de los muertos no sabemos si eran delincuentes o eran ciudadanos como cualquiera de nosotros. Y lo que les plantea ahí de tener al soldado arriba y más grande, una metáfora, es cómo se somete a México a través de la militarización. Y someter a México significa que nosotros vamos a decir que por favor venga el ejército a ayudarnos porque no hay seguridad y porque han secuestrado a tantas personas que conocemos, si no es que a nosotros, por 5 pesos, ¿no? Porque no tenemos más, pero
y entonces ya estamos exigiendo que por favor venga el ejército porque la policía no sirve para nada. El punto es que el ejército tampoco nos protege. El ejército ha cambiado su perfil. De antes ser un ejército nacionalista ha pasado a ser un ejército entreguista, a la par de este lineamiento de la ASPAN, todos los proyectos que se llevan. Antes era imposible pensar que la Marina fuera estas prácticas únicas que se llaman, ¿no? Que es en el extranjero, y de ahí a la intervención de otros países falta muy poco. Y antes México no participaba en nada de eso, pero ahora ya poco a poco. Antes tampoco veíamos muertos en cada esquina, digo, aquí en México, en el DF no ocurre pues con tanta frecuencia, pero sí en lugares como Ciudad Juárez, que es un punto de quiebre total, donde caen muertos lo mismo niños que ancianos que cualquier persona, mujeres, no sé. Y todo esto lo hacen porque, como decía Naomi Klein en su libro La doctrina del shock, una sociedad en shock nunca reacciona. Y nosotros estamos en shock. Ahorita estamos viviendo un momento de miedo, de parálisis y de no hacer nada más que exigir que venga el ejército a cuidarnos. Y el ejército lo que viene a hacer es a violar mujeres y a matar hombres. O a matar mujeres y hombres, o sea, lo que sea, pero viene a atacarnos. Esa es la verdad. Y lo que menos está haciendo, como lo decía yo también, es combatir al narcotráfico. Y en mi investigación, que ustedes pueden acceder también en contralínea y empezar a informarse, porque esto es una farsa y porque yo vengo a decirles aquí que es una farsa, pero ahí lo tengo con números y con datos y con documentos, no solamente de México, sino de Estados Unidos, y con documentos que obligué al gobierno mexicano a darme a través de la ley de transparencia. Documento cómo ha caído el decomiso de droga, llámese amapola o llámese marihuana, y cómo ha caído la erradicación de plantíos y el decomiso de droga ya en su forma sintética, sea cocaína, marihuana o metanfetaminas o lo que sea. Bueno, desde que Calderón entró y metió al ejército, todo eso desapareció. Se venían destruyendo 30,000 hectáreas al año por la PGR y ahora se destruyéndose. ¿Por qué? Porque si hay 96,000 militares en la calle, porque si tienen tecnología mejor que el Google Earth, que ustedes entran al Google Earth, le dan una dirección y los lleva hasta la calle y ven hasta las personas y es un servicio público? ¿Por qué si el Estado tiene servicios de inteligencia más sofisticados no da con esos plantillos? ¿Por qué no los destruye? Y lo que sí está sucediendo es que están matando a los líderes sociales, a los luchadores y a los defensores de derechos humanos y a los activistas y a la gente. Y si a mí aquí afuera y a los periodistas, porque hay 70 periodistas que han sido asesinados en estos dos gobiernos. Es una cifra impresionante y escandalosa. Y si a mí aquí afuera me matan, es que era periodista. O tal vez no, tal vez estaba implicada en el narcotráfico. Es que era un sicario. No es cierto. Era yo sin ninguna arma. Y nadie va a investigar mi muerte. Como tampoco investigarían la de ninguno de ustedes si los ejecutan allá afuera. Tampoco. Como tampoco investigan a quién sí está coludido, como no combaten el lavado de dinero. Este domingo yo voy a publicar cómo el lavado de dinero que se ha llevado a cabo según las cifras reconocidas por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, en lo que va del gobierno de Calderón, es 80.7 veces más la ayuda de la Iniciativa Mérida. La Iniciativa Mérida es una burla para intervenir en México, para hacer operativos en México. El FBI ya entró a Ciudad Juárez, hizo una investigación acerca de su funcionaria del consulado que fue asesinada, se metió a México, investigó aquí, y como esa investigación se supo, pero las que no se saben, y por un dinero que es 80.7 veces menos de lo que se lava, pues perdón, yo estaría combatiendo el lavado de dinero. Pero el lavado de dinero solamente es
representa el 0.39% de lo que se lava. Solamente se ha decomisado alrededor de 5.000 millones y se ha lavado 1.300.000 millones de pesos. Y el 40% ha entrado a los bancos. Y a los bancos solamente les han impuesto unas multas de 1 millón de pesos. De ese tamaño estamos hablando. El lavado de dinero que les da armas, que les da gente, que les provee todo. Eso no se combate. Entonces, ¿qué podremos deducir de eso? Solamente hay 1.300 consignados que tenían nexos probados con cartas. Y de lavado de dinero solamente se ha confiscado el 0.3% de lo que se lava. ¿De verdad los están combatiendo? Ese baño de sangre en la calle que está siendo justificado. Y además de esos 1.300 y tantos detenidos, ¿cuántos fueron consignados? No, esos 1.300 son los consignados. 3.000 fueron los detenidos. No. Hay como 200 que dejaron libres. Una cifra así, ahorita no la recuerdo, pero está en mi segunda entrega de narcotráfico que está abierta en internet. Y ustedes pueden leerlo. Entonces, como se darán cuenta, ellos son lo mismo. ¿Y qué importa si nos dicen, ay, lo mató un comando armado? Pues sí, un comando armado en una ciudad donde hay militares, donde hay policías, donde hay operativo conjunto, y no te diste cuenta que venían 20 camionetas blindadas con vidrios polarizados y gente armada dentro. ¿Cómo? Si hay retenes, si a nosotros nos acosan en los retenes, nos piden credencial, nos piden que cantemos el himno nacional, que sepamos el nombre de quién es la esposa del presidente, porque no vayamos a ser de otro país. Son lo mismo. Dense cuenta, no están siendo combatidos. Y por lo pronto nosotros sí estamos siendo aterrorizados. Y nos dicen que la nueva ley de seguridad pública es para garantizarnos la vida. Y no, es para garantizarnos que si en algún momento nos quitan algo, nosotros nos defendemos y vamos a la cárcel. Entonces es una cadena de cosas. Nada es gratuito, nada. Todo está pasando porque hay un plan. Eso es lo que tenemos que ver. Eso es lo que está más arriba. Ahí no hay partidos. Ahí todos colaboran porque todos son parte de la élite. Nosotros no somos parte. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Nosotros estamos aquí abajo y no valemos nada. Y por eso nos pueden matar allá afuera y decir que éramos sicarios o que éramos vendedores de droga o que éramos corruptos. Y no va a pasar nada. Perdón. ¿Por qué te estoy haciendo una... Level 1. Run in time.